Saludos Super SEO, hoy vamos a estar hablando del nicho del no-por. Te voy a estar contando cómo me fue a mí trabajando en este sector, cuánto dinero gané, datos importantes que deberías de conocer si te vas a meter en él y unas cuantas recomendaciones en base a mi experiencia. De igual manera te voy a contar por qué me terminé retirando de este nicho a pesar de que estaba ganando más de $1000 mensuales y mucho más. Bienvenido a mi canal de YouTube, mi nombre es José Chirinos y soy SEO. Si te gustan mis contenidos te invito a que te suscribas al canal y a que actives las notificaciones. Datos importantes que tienes que conocer. Uno, la keyword del porno es la más buscada en todo el mundo. Es la keyword número uno, es la que más se busca en internet, por si no lo sabías. 2. Más de 140 mil millones de dólares se mueven al año en este nicho. Eso es mucho más que, por ejemplo, lo que se mueve con Google AdSense. En Google AdSense, solo en ese sistema de monetización, se mueven cerca de 10 mil millones de dólares al año. En el nicho del no por se mueven más de 140 mil millones. Eso es bastante dinero. Para las personas que no saben cuántos son 140 mil millones, son pues 140 billones, porque en otros países se les suele decir así. Aquí en Centroamérica decimos 1000 millones, en otros países dicen billones. 3. El Black Hat suele ser el método de trabajo principal. Aquí en realidad no tienes que estar haciendo White Hat, es la manera equivocada. Yo conozco muchas personas que metieron trabajando White Hat y la verdad le fue malísimo. Aquí mientras más Black Hat haces, pues más oportunidades tienes de ganar algo, la verdad. Y sí, en ocasiones sí tienes que ir a favor del usuario, que es de lo que estaremos hablando más adelante. No tiene que ser netamente Black Hat de lo más oscuro. No, no es así. En realidad hay cosas que sí tienes que tener en cuenta, como el SEO on page y también ayudarle al usuario, darle al usuario lo que quiere sin necesidad de fregarlo, que es de lo que vamos a estar hablando más adelante. 4. Las redirecciones y los engaños suelen ser comunes. Aquí pues no es que vas a ser muy bueno con el usuario, por así decirlo. En muchas ocasiones tienes que usar redirecciones y engañarlos un poco si es que de verdad quieres generar dinero. Si no, pues la verdad las ganancias son mínimas y cuando las ganancias son mínimas y estás ganando tan poquito te desmotiva. Y más que todo es porque no eres tan tramposo. Aquí la verdad sí tienes que dejar la ética de un lado, ser un poquito más tramposo para poder pues ganar algo de dinero, si no la verdad pues vas a estar trabajando un montón y vas a estar ganando un poco. Bueno, para que tengas más o menos una idea, nosotros teníamos un sitio web con dos socios más, es decir, éramos tres personas y teníamos el 33.3% de las acciones del sitio web cada uno. Es decir, el 33.3% de las ganancias y de las pérdidas y de todo el 33.3 de el compromiso dentro del sitio web de todo el trabajo que teníamos que hacer, es decir, partes iguales. Tres socios, partes iguales, 33.3% para cada uno, nadie tenía una acción más ni nada de este tipo de cosas. Todos teníamos pues los mismos derechos y también los mismos deberes dentro del sitio web. Este es el último pago que yo recibí por mi trabajo dentro de este sitio web, fue el 19 de enero del 2020. Son 33.000 lempiras hondureños, aproximadamente $1323. Y por cada 1000 visitas que llegaban a este sitio web, nosotros generábamos cerca de $4.88 aproximadamente. Y este era pues el valor bruto. En realidad esta no era la ganancia neta porque había que pagar hosting, había que pagar muchas cosas, había que pagar la gente. Teníamos también un programador porque no montamos un WordPress, montamos el sitio web con programación. Y pues todo eso nos hizo que nos saliera más caro el proyecto. Así que al final pues el que te estoy mostrando al lado izquierdo sí es la ganancia neta. Yo solía recibir cerca de $1000 más o menos por el sitio web los últimos meses. Desde junio del 2019 hasta enero del 2020 sí andábamos rondando en esas cifras, es decir, siempre teníamos más o menos al mes solíamos tener como $4000 y pues entonces se dividía entre tres, también de esos 4000 teníamos que invertir como 1000 para generar esos 4000, quedaban como 3000 y al final esos 3000 se dividían entre tres y cada uno pues le quedan cerca de $1000, así que está bastante bien, pero no todo es color de rosa ni tan bonito porque si me salís por algo y más adelante te estaré contando por qué fue. Y este es un dato interesante porque la mayoría de personas por cada 1000 visitas no suelen tener $4.88. Nosotros estábamos teniendo bastante tráfico de Estados Unidos y gracias a que el tráfico era de los gringos, pues entonces teníamos un buen pago relativamente porque en este sector por 1000 visitas a veces pues solo te das $1, a veces menos del dólar porque la publicidad no paga tan bien, la verdad, pero nosotros estábamos bastante alto gracias al origen del tráfico. Ganancias netas, como te estaba contando, mayores a $1000 mensuales, con la participación del 33.3% de las acciones del sitio web
Y ahora te voy a explicar cómo funcionaba. El método que teníamos era hacer Black Hat, redes sociales y muchas redirecciones. De esta manera solíamos llevar bastante tráfico. El método principal era trabajar con Facebook, no netamente con el SEO. Sí que dentro del SEO estábamos obteniendo ya bastante tráfico porque tuvimos una muy buena estrategia que consistía en estar atacando keywords long tail, y pues atacábamos esas keywords long tail, le metíamos bastante enlaces y luego de eso tratábamos de redirigir a las personas hacia los videos que más nos estaban generando ganancias, que eran los videos pues Full HD, que eran más entretenidos, más profesionales y que solían retener más al usuario, y que toda esa publicidad que estaba puesta en esos videos nos generaba mejores ganancias. Y también pues que todo esto lo estamos haciendo en muchos grupos de Facebook, obviamente con muchas redirecciones. No puedes publicar un sitio web así porque te banean de una. Vamos a ver la temática, que la temática era de interracial, era es decir, una web de nicho prácticamente, no era abierta para todo el género. Recordemos que hay sitios web para adultos de personas homosexuales, de personas heterosexuales y así. El de nosotros era interracial, era la temática que estábamos atacando. Con hosting estábamos usando a Vana Hosting BPS. Todos los videos los estábamos sacando de Xvideos, es decir, nosotros no teníamos videos, es decir, solamente estábamos usando el embed de Xvideos y desde ahí pues estábamos compartiendo. ¿Por qué se jodió el nicho? Uno, por malas decisiones. Tomamos malas decisiones, los tres, toda la sociedad, no solamente yo, no solamente ellos, los tres tomamos malas decisiones. Hubo falta de entendimiento entre nosotros, es decir, hubo falta de entendimiento entre los socios, entre las tres partes. Hubo falta de compromiso por parte de uno de los tres socios, es decir, solamente uno, la verdad. Dos sí estábamos bien comprometidos, pero había uno que prácticamente no quería trabajar, solo quería pues llevarse el dinero, no estaba cumpliendo con su función ni con su parte de la sociedad. E incluso pues hubo un momento en el cual yo sugerí que le compráramos sus acciones para que nos quedáramos solamente dos socios, y él tampoco la quería vender, ni el otro socio quería pues que lo sacáramos, pero en realidad no nos estaba aportando. Y eso es bastante malo porque al inicio del proyecto sí nos aportó bastante, pero se fue saliendo de él. Y obviamente si en un negocio hay tres socios, los tres tienen la misma participación y uno de los tres no está cumpliendo con sus funciones, no está haciendo prácticamente nada y al final se está llevando la misma cantidad de dinero que ti, te va a molestar porque no está cumpliendo con su parte. Entonces esto empezó también a dividirnos, a crear problemas. También hubo falta de enfoque y miedo a la inversión. Estábamos sacando mucho dinero de las ganancias, por así decirlo. Recordemos que en un negocio si te ganas $1000 no te puedes sacar los $1000 completamente, tienes que dejar algo, te podrías sacar el 40% para ti quizá, digamos $400, con eso llevarla bien, y el otro 60% tenerlo ahí en el fondo de inversión del sitio web, del negocio, de lo que esté, de lo que tú tengas, porque es importante siempre tener capital de inversión y reinvertir. Si no reinviertes, por lo general la web cae. Eso suele suceder, y no solamente si es un sitio web, también si son negocios, si tú tienes un negocio físico o al negocio que tú te metas por internet, de cualquier manera, si no estás reinvirtiendo, a pesar de que te esté yendo muy bien, a pesar de que estén subiendo las ganancias, tarde o temprano va a caer, porque no reinvertiste, porque te va a salir mucha competencia, te van a salir pues personas que sí van a reinvertir y están dispuestas a mejorar y a ser mejores que tú, y tarde o temprano te van a ganar. Entonces no reinvertir prácticamente es como sentenciar un negocio a la quiebra. Y cualquier sitio web también, un sitio web al que no le reinviertes y solo le estás sacando todo el dinero, le estás sacando el 100% del dinero y solo dejas para pagar el hosting y ya, ese sitio web seguramente tarde o temprano, en unos meses, en unos años, va a caer y va a perder un montón de tráfico y te vas a desilusionar, y todo fue por tu culpa porque no lo estuviste trabajando tal vez, o porque no reinvertiste. Sobre todo en este tipo de sitios web en los cuales tienes que estar trabajando y trabajando. Sí que en ocasiones te encuentras con nichos de AdSense que los puedes hacer y los dejas ahí y siempre van a seguir iguales, generando más o menos la misma cantidad de dinero a pesar de que hayan cambios de algoritmos y demás. Pero no siempre sucede esto, más que todo si tienes un negocio ya tipo un e-commerce o estás en este nicho del sector de adultos y así, tienes que seguir reinvirtiendo para estar mejorando siempre los contenidos. Incluso en las webs de AdSense también tienes que reinvertir, tienes que mejorar los contenidos, mejorar el sitio web, mejorar la experiencia de usuario, mejorar la calidad de los enlaces, pagar herramientas. Mucha gente saca todo el dinero y no paga una herramienta y no lo mira como una inversión muy buena, porque a veces pagar una herramienta te ayuda a que dupliques o tripliques lo que estabas ganando, porque te encuentras pues tráfico que no estabas aprovechando, te encuentras errores de SEO, fugas de tráfico, te encuentras muchas cosas, sobre todo pues en este tipo de nichos, y no pagar una herramienta pues también es malísimo. Entonces no reinvertir
y tener esa falta de enfoque de que se le podía meter más caña al sitio web fue otro de los factores por el cual se jodió. El método de monetización incorrecto es el factor fundamental de todos los que vamos a ver por el cual al final este sitio web se fue a la quiebra y fue pues más que todo porque hasta enero del 2020 estábamos bastante bien. Bueno, hasta diciembre del 2019 podríamos decir. Estábamos bastante bien, estábamos con Propeller Ads y nos estaba funcionando muy bien y teníamos también Plug Rush. Estábamos usando las dos en combinación, unas salían en unas partes, otras en otros, uno en unos videos, otro en otros. A veces uno salía en el intro del video, otra salía pues más abajo, en el pop-up y así. Entonces era una combinación de los dos y nos estaba yendo bastante bien. Bueno, sucede que a finales del año 2019 nos escribe alguien y nos dice que tiene un método de monetización que le está funcionando bastante bien, que más o menos nos puede pagar 3 o 4 veces más de lo normal y nos pide hacer una videollamada entre todos. Yo no la acepté, para serte sincero. Yo les dije que a mí no me interesaba, que me parecía bien cómo estábamos y que incluso de todas las personas que conocía que estaban en este sector, los que teníamos un mejor CPM éramos nosotros y que lo estábamos trabajando bastante bien, porque al final pues mi experiencia me hizo ver esto, de que en realidad no es tan fácil, que mira, la vida no es tan fácil, ni mucho menos trabajar por internet. No es tan fácil esto, no es tan sencillo. No es como que ahorita llega alguien y te dice, métete con esta empresa, vas a ganar 5 veces más, vas a ganar 3 veces más, y tú vas y te cambias y ya, y solo te cambiaste y al otro día ya estás ganando 3 veces más, y wow, qué lindo, y dices, wow, cómo perdí el tiempo. No, no es así. Yo se los puse claro a mis socios, yo les dije, no me gusta trabajar con empresas pequeñas que vienen comenzando porque vamos a ser nosotros el conejillo de Indias, tienen muchos errores, no tienen muchos programadores, no tienen buen servicio al cliente, no tienen mucho dinero, en caso de que haya un grave problema no te van a poder pagar tal vez, y recuerda que al final la publicidad te la pagan hasta el siguiente mes, ya cuando ya la vendiste, y si no te quieren pagar pues te jodiste, perdiste todo ese mes de ingresos. Eso nos llevó a una pelea, aparte pues de que ya habíamos tenido varias peleas entre los tres, porque sí que solíamos tener una muy buena sociedad bastante sana. Se empezó a arruinar cuando uno de los tres pues no quería trabajar. Obviamente a mí me molestaba eso porque yo pasaba todo el día metiéndole caña a mi sitio web, a esa web en general. Para que te hagas una idea, en esa web trabajé unas 10 veces más que lo que he trabajado en la academia. Es decir, en esa web sí he trabajado bastante, me velé un montón de noches. Y pues entonces que yo estuviera trabajando tanto y otra persona no, y al final recibiéramos las mismas ganancias, no era justo. Y creo que todos siempre están de acuerdo en eso. Y bueno, eso nos haya creado un pequeño conflicto. Luego cuando aparece este método de monetización nos encontramos con el problema de que ellos dos quieren probar con esta nueva empresa y yo me quiero quedar con la que ya estamos porque considero que vamos mejorando y van aumentando las ganancias. Empezamos a hacer un test de prueba. Yo acepto con ellos hacer un test de prueba y pues empezamos en un subdominio a probar esta nueva publicidad y me encuentro con el gran problema de que mete virus y también muchas cosas que son perjudiciales para los dispositivos de los usuarios que suelen visitar este tipo de sitios web. Y yo les digo pues que no quiero participación en algo que puede joderle la web a alguien o que puede joderle el móvil a alguien, y que no era correcto. Y en el test sí nos encontramos con que las ganancias estaban mucho mejores, más o menos $10 por unas 1000 visitas, pero no funcionaba muy bien la publicidad. No siempre se mostraba, no siempre había publicidad para mostrar, no estaba disponible para todos los países y había muchos factores que analizar, que si la metíamos directamente a la web principal, es decir, al dominio que ya estaba operativo, que ya estaba generando ingresos, nos podía fregar. Y pues el problema es que ellos dos se dejan guiar por un número mejor, porque en realidad sí está pagando más en teoría esa pequeña empresa de monetización. Y el problema es que de ahí pues empiezan ya los conflictos, porque obviamente vienen ellos y dicen, no, vamos a poner el método de monetización. Recuerda, en los gobiernos corporativos que las tres partes tienen los mismos deberes, derechos, los mismos beneficios y todo. Si dos partes están pues de acuerdo, sí se puede hacer un cambio. Y entonces ahí empezamos a hablar de que yo en realidad no quería ese método de monetización porque creía que nos iba a joder. Y hablando y hablando y hablando, pues vienen y me ofrecen comprar mi parte de las acciones. Luego de eso no me las dan porque el monto para ellos estaba muy alto, para mí era el correcto, y entonces empezamos a calcular el monto. Obviamente yo de mi parte no solamente quería la parte del dinero, sino que también había que contar que más o menos los últimos 4 meses de la web, 4 o 5 meses de la web, había uno de los tres socios que no había trabajado prácticamente.
y que obviamente pues yo quería un poco más de acciones porque él no había hecho nada. Así de simple. Nos quedamos en esta negociación, estuvimos en la negociación, luego de eso pues acepté una cierta cantidad de dinero en la cual llegamos a un término medio entre ellos dos y yo. Y pues me ofrecieron pagar en tres partes. En la primera parte y pijudo, ellos cambiaron al método de monetización que te estoy contando, malísimo por cierto. Y pues ahí fueron y sí, estuvieron ganando más. En febrero y en marzo les estaba yendo un poco bien. Y al final pues prácticamente vino el algoritmo de Google y los jodió, los botó. Y pues entonces de esto es lo que vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Y tenemos que la falta de enfoque en el sistema de monetización pues es prácticamente el factor principal de los que llevó a la quiebra del sitio web. Este para mí fue el factor principal. El segundo fue demasiada ambición. No siempre tienes que ser muy ambicioso. O sea, cuando haces una web o cuando haces un negocio, no deberías ir solamente por querer hacer dinero. Y tal vez por querer hacer dinero fregar al usuario, fregar al visitante, al cliente, a quien sea. No es bueno, porque al final pues vas a quebrar. Eso es casi siempre. Y fue algo que yo se lo dije incluso en su tiempo, ahí lo tengo guardado en el chat. Ir en contra de las directrices de Google es muy malo. Y fue algo que yo también les dije, porque el virus y todo este tipo de publicidad que hacen tanto daño a los usuarios, Google los reconoce por lo general. Y obviamente bota todas las webs de las SERPs que pueden infectar un virus a un usuario. Imagínate que tú ahorita estás haciendo una búsqueda en Google sin importar de qué sea, aunque sea un video para adultos, y te vas con un gran virus en tu móvil, el primero que tiene el problema es Google. Lo primero que vas a decir es no se metan a Google porque ahí los van a hackear o ahí les van a meter un virus y me entró un virus por andar buscando en Google. El problema se lo lleva a Google, es el primero que se lo lleva. Ya después de él pues se lo puede llevar a Xvideos o al sitio web al que te hayas metido, pero por lo general la gente la agarra en contra de Google y por eso pues Google lo que hace es que todos los sitios web donde detecta que puede haber un problema de seguridad para un usuario los bota de las SERPs. Y fue justamente lo que le pasó, penalizó este dominio. Estando yo ya afuera, los penalizó, que fue lo que yo pensé y fue lo que yo les dije y justamente así fue. Y prácticamente los desapareció de las SERPs ya. Es decir, les bajó prácticamente todo el tráfico orgánico. Bien, eso no era tan malo porque al final pues la mayoría de tráfico lo estábamos mandando desde Facebook. Tienen un gran problema y es que de las tres partes de la sociedad, el que más conocía sobre Facebook y el que entendía todo el rollo de cómo hacer esto en Facebook era yo. Y pues cuando yo me salgo les dejo de ayudar. Después me ofrecen un pago mensual. Pero o sea, después de pasar de ser socio a ser empleado, no, obviamente no lo acepté. Y tampoco quería, la verdad, ya no me interesaba el proyecto, ya no me apasionaba, pues no quiero mandar gente tampoco a un sitio web así de tan baja calidad que les pueda perjudicar el teléfono móvil. Y pues le dije que no. Y cuando esto sucede, ellos pues intentan hacer lo mismo que yo hacía con los mismos software, intentan contactar gente. El problema es que yo tengo una persona en Venezuela que le entiende muy bien a todo este rollo de Facebook y usar VPNs y redirecciones, a quien yo recontrataba y le pagaba obviamente para hacerlo, y ellos no. Entonces cuando ellos no tienen un contacto así, que era el contacto que yo tenía, y el problema es que ellos no tenían contacto con esta persona, solamente yo sé quién es y yo este tipo de contactos que son muy importantes, que son muy buenos, que me pueden ayudar en ciertas cosas en internet, no se los suelo dar a nadie en realidad, a nadie, ni a socios, ni a empleados, ni a personas con las que hablo por internet, ni a personas que me lo piden, son contactos que no paso por lo mismo. Y cuando sucede esto, pues sucede que al tiempo, más o menos como a las 2 semanas, los banearon de Facebook, banearon el dominio, banearon todos los dominios con los que se hacían redirecciones, todo baneado en Facebook, es decir, todo. Les agarraron todo y les banearon todo por falta de experiencia, creo yo, en realidad. Y por no saber cómo se hacía, porque perdieron a la parte del negocio que en realidad sabía cómo funcionaba esto y es algo que tal vez no se pusieron a pensar antes de irse por un nuevo sistema de monetización porque un número les ganó, es decir, mentalmente solo se dejaron llevar por un número, no se pusieron a pensar en todos los pros y contras que eso podría traer y cuando los banearon en Facebook sí, se cayó e incluso ahorita tenemos pues un problema económico porque ellos todavía me adeudan una parte del dinero y la web prácticamente está quebrada, es decir, ya no tiene ingresos. Para generar ingresos habría que gastar más de lo que podría ganarse y eso nadie lo va a hacer. Tú no vas a decir voy a invertir $100 sabiendo que solo te puedes traer a la vuelta $8 o $6, creo que nadie lo haría. Y pues entonces ahí ya se sabe que está en quiebra y ahora tenemos ese pequeño problema
y son factores que harías de conocer. Esto es como una experiencia que te estoy contando por si tú estás trabajando alguna web en sociedad o andas por este nicho para que los conozcas. Otro factor, peleas entre la sociedad, creo que este ya lo hemos mencionado, pero no está de más, pues que no es bueno tener un problema con tu socio, siempre se debe hablar. Si una de todas las partes no está de acuerdo, tienes que ver los pros y los contras y tienes que tratar de ponerte en el zapato de tu socio y entender por qué él está en contra de la nueva decisión que tal vez tú quieres tomar y llegar a un consenso, explicarse entre los dos. Si no te puedes poner de acuerdo por el chat, hacer una videollamada o de la manera que sea, hasta que se entiendan, hasta que tú entiendas el punto de por qué él está en contra y hasta que él entienda el punto de por qué tú estás a favor y se llegue a un acuerdo, a un mutuo acuerdo. Y por último, demasiado trabajo y poca remuneración, porque aquí sí que trabajamos un montón. Prácticamente si yo pudiera volver el tiempo hasta antes de meterme en todo este nicho y en todo este sector, yo volviera el tiempo y no me hubiera metido porque me pude haber metido en otros sectores que pudieron haber dejado mejores ingresos y que no me hubieran dado tantos dolores de cabeza, porque aquí a cada rato te penalizan, a cada rato te banean y eso te da dolor de cabeza porque a veces estás ganando una cantidad, estás haciendo cuentas de cuánto vas a sacar al final del mes y a mitad de mes ya te tienen baneado y pues entonces te toca volver a comenzar y todo eso al final pues mentalmente sí te desajusta, aunque uno diga que no, aunque uno diga que no afecta porque tienes otros ingresos o porque tienes diversificados tus ingresos, no es así en realidad. Ya cuando sucede dices que mierda, me banearon y sí, mentalmente te molesta un poco y te toma un poco recuperarte también. No es como que ahorita te banean y dicen, bueno, ahorita mismo vamos a darle con todo. No es así, te toca como un tiempo de pensarlo, de recuperarlo, que en las noches antes de dormir te pones a pensar y dices, la cagué en esto, creo que tal vez puedo corregir haciendo esto, y te pones a hacer búsquedas de cómo lo hace tu competencia y por qué ellos no lo banearon, y todo eso también mentalmente al final te puede afectar, y por eso a las personas que suelen trabajar de este tipo yo les suelo recomendar eso, que no se pongan a llorar mucho cuando los baneen o los penalicen porque es algo a lo que se van a ir acostumbrando y es algo que te puede suceder 10, 20, 30 veces mientras trabajas por internet y te va a doler de igual manera la primera vez a la vez número 20. Siempre duele exactamente igual prácticamente. Lo único es que ya nada de más, ya tienes idea de qué puedes hacer y por dónde puedes tirar, pero mentalmente sí te jode unos cuantos días, así que es otro factor que tienes que tener en cuenta. Estas son las ganancias totales que tuve por mi participación en la web durante 2 años y 8 meses, prácticamente es un número aproximado. Para que te hagas una idea, trabajé 10 veces más en esa web que en la academia que tengo, que en iRace.net, y gané 8 veces menos que lo que he ganado en la academia. Entonces, al final, pues no es muy rentable. Incluso si lo hubiera trabajado con AdSense, hubiera sido más rentable. Todo el tiempo me refiero, no al nicho, me refiero al tiempo. Si todo este montón de tiempo que trabajé en esa web y todo el esfuerzo que le metí a esa web y todo lo que tuve que aprender para poder hacer funcionar esa web y lo que ellos también tuvieron que aprender porque ellos hacían muchas de las partes importantes de la web y sobre todo sin Marcos que era el que siempre estaba conmigo ahí metiéndole caña, sin él nunca hubiera funcionado el proyecto, para ser sincero, porque él era la cabeza prácticamente del proyecto. Si yo pues hubiera trabajado todo ese tiempo en otras webs o en otros nichos, en otros sectores, hubiera ganado más dinero. Y esto es de algo que suelo hablar con mi gente de la academia, que les suelo mencionar que en realidad a veces la falta de enfoque o haberte metido en un sector que no es muy conveniente para ti por tu forma de trabajar, pues es lo que te lleva al fracaso. Y hasta cierto punto tienes que aprender y decir, ok, hasta aquí. Voy a darlo como proyecto fallido, voy a comenzar con otra web o voy a seguir con esta web que sí me está dando dinero, que es lo que yo suelo recomendar, trabajar en las webs que te están dando ingresos y que puedes hacer ingresos trabajando poco, no invirtiendo todo tu día y pues invirtiendo una cantidad de dinero razonable para hacerla generar más, trabajar en ese tipo de sitios webs, enfocarte ahí y cuando aprendes a enfocarte es cuando de verdad empiezas a ser rentable. Internet es cuando de verdad empiezas a traer ganancias considerables. Y ya cuando encuentras eso, lo único que tienes que hacer es seguirlo escalando. Seguir con lo mismo, ya cuando te enfocaste, seguirlo escalando y escalando y escalando. Porque si no te suceden este tipo de cosas que pasan tal vez los años y te das cuenta de que estuviste perdiendo mucho tiempo en un proyecto que al final pues se iba a ir al carajo, que no tenía futuro. Te recomiendo siempre antes de meterte un nicho ver la escalabilidad que podría tener, si de verdad te vas a meter mucho tiempo en él, si de verdad vas a invertir tu dinero en él,
si estás dispuesto pues a tener pérdidas un año, pero sabes que en los próximos años podrías generar bastantes ingresos y que es bastante escalable. Todo este tipo de cosas lo tienes que tener en cuenta. E incluso voy a grabar un video, creo que tal vez esta misma semana, hablando sobre este tema porque mucha gente está desenfocada y creo que es el mayor problema que está teniendo la gente actualmente para generar ingresos en internet. Y bueno, no todo fue malo. O sea, no significa que esta fue la peor experiencia de mi vida, ni lo peor que me ha pasado, nada que ver. Hay que ver el lado bueno. Lo primero es que conocí un sector desconocido y aprendí cómo funciona el SEO en un nicho distinto. Porque aquí no funciona como todo lo que has visto en mi canal, así como funciona AdSense, Amazon Afiliados. Aquí es completamente distinto. Este es el lado opuesto. Aquí es como que tú, por ejemplo, conozcas el día y no sepas cómo funciona la noche. Aquí todo es más oscuro, la gente es más tramposa, es más sinvergüenza, es más pícara y tienes que tener bastante cuidado, pero al encontrar estos sectores desconocidos, pues radica que obtienes más conocimiento, porque yo obtuve experiencia en un estilo de SEO muy distinto al mío. Yo suelo hacer pues más SEO white hat, tirando un poco a grey hat, pero no tan black hat. Entonces me adquirí más conocimiento del lado de black hat y pues eso también me ayuda, porque el conocimiento siempre es bueno y te das cuenta de que muchas cosas no son en realidad como te las hace creer Google o como te las hace creer Facebook o como te las hacen creer los sistemas de monetización. Hay muchas cosas que en realidad funcionan diferente y que en un futuro pueda que sí cambien, pero te vas dando cuenta que ahorita están funcionando y tú pues ya decides si te vas a arriesgar, si no. Y todo este conocimiento es bueno porque también te encuentras con que hay cosas que sí te van a joder la vida y que nunca deberías de hacerla en un sitio web que estás trabajando, por ejemplo, White Hat, y que no quisieras arriesgar. Entonces todo ese conocimiento que se obtiene es uno de los lados más positivos que puedo sacar de este proyecto porque toda esa experiencia es bastante buena. Podría sacarle un lado negativo a esto y es que un proyecto así no puedes añadirlo a tu portafolio, a tu currículum vitae como SEO porque es un poco antiético, inmoral y no lo podrías añadir y no te recomendara que lo añadieras porque si vas a postular para un empleo como SEO, ya sea en una agencia o como freelancer o con un cliente, un proyecto así más bien te podría hacer perder a ese cliente. Tú lo puedes dejar como conocimiento para ti y ya está. Y tú sabes pues que aprendiste cómo funciona el Black Hat y ya está. Pero muchos clientes no suele contratar así, a menos que el cliente te quiera contratar para esto en específico, que el cliente tenga una web para adultos y tú le dices ya tuve experiencia trabajando para esta web y entonces ahí pues sí te funcionaría. Otro lado positivo, gané dinero, aunque fuera poco, para todo el trabajo que hice, sí gané dinero, el cual me sirvió para invertir en otros proyectos y que me está sirviendo actualmente para tener operable otro sitio web que sí me está funcionando un poco mejor y en el cual creo que me va a ir mucho mejor por la escalabilidad que tiene y porque no está muy arriesgado a tener una penalización porque ya es un sitio web ya de buena calidad que ayuda a los usuarios y la mayoría del dinero que está invirtiendo esta web es de los que sacaba con el nicho para adultos. Entonces, a pesar de que no haya sido mucho, pues sí me sirvió la verdad para poder invertir en este otro proyecto y también tengo todavía una parte de la ganancia. Estoy esperando que me terminen de hacer mi tercer pago de mi parte de las acciones porque también lo voy a invertir en estos proyectos. Así que esto es uno de los lados positivos que también puedo mencionar. Y por último, uno bastante bueno que ahora tengo nuevos amigos gracias a este proyecto porque conocí SEO profesionales que están en este nicho y que me podrían ayudar en cualquier momento, que podrían, yo incluso los podría ayudar a ellos también, pero hay mucha gente que está trabajando en este nicho y que conocen bastante de software, que son, yo les paso diciendo que son sinvergüenzas, pero bromeando así como amigos, porque a pesar de que no nos conocemos, nunca nos hemos visto, ni siquiera vivimos en los mismos países, solo nos tenemos en Telegram y ya, pues al final hemos hecho una muy buena relación y ellos siguen sus sitios web, ellos saben que yo ya estoy retirado de este sector, pero siempre hay como consejos, siempre preguntan. Yo por lo general es el primer grupo en el que suelo preguntar cuando desconozco de algo, si tengo algún software que no sé cómo funciona, si no sé cómo hacer algo con algún software o con alguna herramienta, es a los primeros que les pregunto. Si ocupo algún plugin que no sé cómo está funcionando en realidad, es a los primeros que le pregunto. Y la verdad, a veces cuando me escriben miembros de la academia y me hacen una pregunta que yo desconozco, porque a veces me salen con, oye bro, mira que tengo este plugin, ¿crees que puedo hacer esto? Yo no conozco todos los plugins, hay miles y miles y miles de plugins y temas de WordPress y hay algunos que nunca los he escuchado y a veces me preguntan sobre ellos, les digo, mira, la verdad yo no conozco este plugin, pero conozco gente que quizás los conoce y es a ellos justamente a quienes les voy a preguntar y les digo, algunas han usado este plugin, está sucediendo este error
y ellos son los que me suelen ayudar. Así que si tú estás en la academia y eres de estas personas que alguna vez me has preguntado por un software, por un plugin o por una herramienta y te digo que le voy a preguntar a algún amigo, a algún conocido sobre cómo podría funcionar, es a ellos a quienes recurro generalmente. A veces sí a otras personas, pero más que todo a ellos porque ya en este grupo vemos personas que tenemos bastante conocimiento y ya es un grupo bien definido. Tenemos años en el grupo, tenemos prácticamente 3 años casi y ya estamos los que estamos, ya no puede entrar nadie más, es una regla que tenemos y al final pues nos ayudamos entre todos y nos complementamos y creo que por eso es que el grupo es tan bueno, porque no estamos todos metidos en lo mismo. Hay unos de ellos que están metidos netamente en el Black Hat, hay otros de ellos que están en el nicho para adultos y les va bastante bien y conocen muchas técnicas en el nicho para adultos. Hay otro que está en e-commerce y solo trabaja con e-commerce. Yo soy más de nichos y también pues tengo un e-commerce con el cual me está yendo bastante bien. Entonces al final nos complementamos, ya que todos están en sectores distintos. Hay uno que es anti-WordPress, pasamos peleando con él acá porque se enoja que usemos WordPress o que hablemos de WordPress. Es full anti-WordPress, le gusta la programación bastante. Los demás somos más de hacer pues una web rápido y funcional. Yo soy de usar bastante WordPress porque es bastante rápido y bastante funcional. Entonces suelo ser de tirar una web y ponerla a generar ya lo más rápido que pueda. Si es hoy mismo, pues mucho mejor. Si no mañana o esta misma semana. No soy tanto de ponerme a programar una web, pero sí puedo hacerlo. O sea, sí puedo hacer sitios web con programación. No soy el más crack ni el más capo del mundo haciendo una web con programación porque no lo soy, no es mi fuerte. No soy programador, pero sí puedo hacerlas y puedo hacer bastante buenas. O sea, tampoco es que soy malo. No soy ni malo ni bueno. Y si me pongo en un término medio, creo que más tirando al lado bueno, porque sí he probado varios y he tenido varios en programación, pero actualmente estoy prefiriendo más usar WordPress. Entonces, un grupo bastante positivo y a ellos los conocí gracias a esto, gracias a haberme metido a este proyecto hablando por Facebook. Me topé con ellos y una vez uno hablando por WhatsApp me invitó a ese grupo de Telegram, me dijo que si me quería unir y para serte sincero, incluso a ellos mismos se los digo, la vez pasada hicimos una videollamada y se los dije. Cuando me mandó la invitación al grupo leí el chat y me valió madre y después dije, nada, me voy a meter solo por ver qué hay. Y me metí y al final pues prácticamente se ha hecho mi mejor grupo en el cual es el más interesante por el nivel de conocimiento que todos tenemos. Entonces el lado más positivo de este proyecto al final no es ni el dinero ni el conocimiento. Creo que el lado más positivo que saqué de este proyecto fue haber hecho muy buenos amigos por internet.